Este pasaje, ahí lo pueden ver, es en Mateo 13. Y es dos parábolas muy sencillas que a lo mejor las hemos leído muchas veces porque pues son parábolas que llamo parábolas versículo. En un versículo está la parábola, está la historia. Pero Mateo se encargó de escribir estas parábolas, y no solamente esas, sino más. Porque Mateo estaba muy interesado en que su evangelio, que estaba dirigido a los judíos creyeran. El énfasis que tiene Mateo es un evangelio que está dirigido a sus compatriotas, a los judíos. Y tiene dos propósitos. Con su evangelio él trata de dar el mensaje a los que no habían creído, y también él está tratando de discipular a través de su evangelio a los que ya habían creído. Tanto énfasis tiene Mateo hacia los judíos que desde los primeros versículos vemos la genealogía de Jesús e identifica a Jesús como hijo de Abraham. Eso para comprobarle a los judíos, a sus compatriotas, que él era de la nación santa. Y dice también que era hijo de David, para comprobarle a sus compatriotas que venía del linaje real, de descendencia de David. Mateo hace referencia a Jesús como rey, y para precisamente mostrar que él era el hijo de David. Es más, muchas de las cosas que él platica o escribe o describe en su evangelio, él no se encarga de describir aquellas costumbres o ceremonias o fiestas de los judíos, porque él cree que su audiencia son judíos y deben de entender. No como otros evangelios, por ejemplo el de Lucas. Lucas sí se encarga de describir qué eran aquellas fiestas. Mateo no, él dice, estaba la fiesta de los tabernáculos, estaba la fiesta de la Pascua, y punto. No describe en qué consiste, porque sus lectores eran judíos. Y una de las cosas que más énfasis hace Mateo es mencionar el reino de los cielos. El reino de los cielos. Y curiosamente Mateo es el único que tiene esta frase de reino de los cielos. Los demás evangelistas dicen el reino de Dios. Pero como ustedes sabrán, los judíos eran muy respetuosos del nombre de Dios. Y él, con tal de llevar esa costumbre, él sustituye el nombre de Dios por el nombre de los cielos. Y por eso él dice reino de los cielos, pero es lo mismo. Reino de Dios, reino de los cielos. Solamente él quiso tener cuidado con su audiencia, con sus lectores que eran judíos. Entonces lo vemos como 33 veces que él menciona reino de los cielos. Algo muy importante para los judíos. Esto debe haber captado la atención de sus lectores, porque los judíos estaban esperando el reino mesiánico. Y él constantemente, una y otra vez, trata de demostrar que Jesús el Mesías, ese es el Mesías, pero a través del establecimiento del reino de los cielos. Y una y otra vez, si han leído el Evangelio de Mateo, se pueden dar cuenta que él menciona muchos milagros de Jesús. Milagros colectivos donde decía, sanó a todos los leprosos, todos los enfermos que le traían, y sanó a todos. Una y otra vez, varios versículos se menciona así, que sanaba a todos los que le traían. Pero también menciona ciertas sanidades especiales o exorcismos que hizo el Señor Jesucristo a determinada gente, con tal de hacer ver a sus lectores que Jesús realmente era el Mesías. Eran las credenciales de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, de que Él era el Mesías, y que no solamente se admiraban de su doctrina como alguien que tiene autoridad, así dice Mateo,
se admiraban de su doctrina, sino que también se admiraban de su poder con las sanidades y con los exorcismos. Entonces, Mateo menciona 11 parábolas donde dice, y el reino de los cielos es semejante a, y son 11 parábolas las que él menciona. Como también este evangelio va dirigido también a sus coterráneos, a los judíos que ya habían creído, Mateo hace un énfasis muy especial en captar todos los discursos principales que hizo el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo del 5 al 7 podemos ver el Sermón del Monte. Pero también vemos el Sermón del Monte de los Olivos, un sermón muy importante. También vemos ahí en Mateo 10 cómo el Señor da una serie de exhortaciones a sus discípulos a la hora de que fueran a predicar. Entonces, el Evangelio de Mateo también va enfatizado a los creyentes judíos. Es algo que se puede ver. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es el reino de los cielos o el reino de Dios? Porque si nos hiciéramos una encuesta, tal vez tendríamos mucha diferencia de opiniones en qué consiste el reino de los cielos, el reino de Dios. Bueno, el reino de Dios es aquel reino donde indiscutiblemente Cristo es el Rey y Señor. Amén. Donde Cristo gobierna totalmente como Rey y Señor. Es como donde el Señor tiene su señorío completamente. Todos los que pertenecen a este reino, hermanos, todos los que somos parte de este reino son aquellos que formalmente hemos decidido someternos al señorío de Jesús, al señorío de Jesucristo. Allí es donde podemos ser parte del reino. En otras palabras, estar dentro del reino consiste en alcanzar salvación. En otras palabras. Entonces, dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos parte del reino, los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido y creído en el unigénito Hijo de Dios, que Él sacrificó su vida en propiciación por mis pecados, los cuales yo no me podía quitar, no me podía limpiar, no podía desaparecer, sino que solamente a través del sacrificio de Jesucristo, cuando yo decido creer en ese sacrificio, en ese momento, yo entro a esta ciudadanía celestial que Pablo está hablando. En la actualidad es un reino espiritual, no hay terreno, no hay si ustedes van a un atlas geográfico de naciones, no van a encontrar el reino de los cielos allí en un continente, no, es un reino espiritual. Es un reino espiritual. Y Jesús lo describió bien al decir, cuando dice, preguntado por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino del Señor. Y también dice el Señor, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, el reino de los cielos es un reino que no tiene tierra, no tiene una localidad geográfica en la tierra, pero sí existe donde Jesucristo es el Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y donde los súbditos, los ciudadanos de ese reino son aquellos que han entregado su vida a Cristo y han aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Amén.
Solamente así se puede entrar al reino. Por supuesto que la actual manifestación del reino de Dios no es la manera en que será hasta el final. En un momento dado en la historia de la humanidad vamos a ver un reino físicamente de Dios. Y lo dice Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En ese momento el Señor va a tener ese reino establecido aquí en la tierra durante el milenio. Entonces este reino de los cielos es lo mismo, si ustedes se encuentran que el reino de Dios es lo mismo, o también reino de Cristo es lo mismo, o simplemente la palabra reino. Cuando vean esa cruz, se crucen con esa palabra en el Nuevo Testamento, el reino está hablando del reino de Cristo. La entrada al reino solamente puede ser por Jesús, a través de Jesús, mediante la fe en Él, acercándose en arrepentimiento y sintiendo la necesidad de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo el Señor ahí en las bienaventuranzas, en el Mateo 5, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que han reconocido su necesidad de Dios, los pobres en espíritu, y que claman y suplican y le piden al Señor: Señor, ven, necesito de ti porque yo estoy condenado al infierno y solamente con tu sangre puedo alcanzar salvación. Esos son los que son pobres en espíritu cuando reconocen su necesidad, su necesidad. Cristo pagó en su totalidad la entrada al reino. No hay que comprar un ticket, no hay que comprar al Ticketmaster, no hay que hacer nada, no hay que comprar un boleto, no hay que hacer penitencias, no hay que hacer mandas, no hay que hacer nada, sino solamente creer que Cristo pagó allí en la cruz y que su sangre fue suficiente para limpiarme el más horrendo pecado de mi vida. Amén. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no con oro o plata, o sea, no con, en términos actuales, no con tarjeta de crédito, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así fue como Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo pagó por su totalidad, porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, no hay otra cosa. Y esto no es que hayas tú hecho algo, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vamos a ver estas dos pequeñas parábolas, hermanos. Jesús quiso que supieran qué era el reino de los cielos, cómo se veía, puesto que es algo espiritual. Él usó estas parábolas, y las parábolas son ilustraciones, que es un relato figurado, hermanos, de algo que puede ser espiritual o teórico, que es una forma literaria, y Jesucristo la usó mucho, y Él usó las parábolas. Entonces tenemos allí el primer versículo, el 13:44, dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola es tan simple que en un versículo el Señor la describió. Muy sencilla, en un solo versículo. Y era una figura familiar para la gente que estaba escuchando al Señor Jesucristo. Para nosotros tal vez no es algo común, a no ser que alguien ha encontrado un tesoro importante aquí, que levante su mano, porque si es así tiene que pagar el 30% de Hacienda, hermanos. Sí, es verdad, Generalmente la gente que encuentra tesoros, pues no dice nada. De hecho, pasó recientemente, no sé si ustedes leyeron, escucharon, recientemente una pareja ahí en California, una casa, y tienen varias hectáreas atrás, como, y estaban paseando ahí a su perro y se encontraron con un tesoro ahí en un árbol.
eran monedas de oro, hermanos. Esto fue hace como 2 o 3 años ya. El asunto es que estas latas con monedas de oro que ellos encontraron se evaluaron en $17 millones. Se cree que es el tesoro más grande que se ha encontrado en Estados Unidos, reportado obviamente en tierra, porque se han encontrado otros en el mar. Eran monedas de oro acuñadas en el siglo XIX y una de ellas alcanzó el valor de $1 millón. Nada más una de ellas, por lo raro que era. Parece que fueron acuñadas en ese tiempo, en el tiempo de la fiebre de oro de California, y alguien las guardó. Hermanos, esto para nosotros es un poco extraño, pero para los abuelos y los bisabuelos era muy común enterrar sus tesoros, porque no había bancos, o los bancos pues estaban apenas naciendo. Entonces la gente lo que hacía era enterrar sus pertenencias. Y eso es lo que hicieron estas personas en el siglo XIX, para ocultar este dinero. Entonces, como les digo, en ese tiempo llegaban gente a invadir la hacienda. Aquí, por ejemplo, ya en Chihuahua, llegaban los apaches a invadir, o los revolucionarios, o los federales, o quien sea. Lo que hacían los hacendados era enterrar sus monedas de oro, sus joyas, de tal manera que no supieran dónde estaban, porque los tenían allí físicamente en su casa. ¿Y cuántas historias no hemos escuchado de alguien que ha enterrado un tesoro y decimos por ahí ha de estar, y por ahí ha de estar, y por ahí ha de estar, y que mi abuelo, y que mi bisabuelo, y que dijo, y son cantidad de leyendas, ¿verdad? La mayoría son falsas porque nadie encuentra nada, ¿verdad? Entonces toda esa gente que tenía un superávit de monedas las enterraba. Hoy es lo que hacemos, por eso les digo que esto no es familiar para nosotros. Hoy lo que hacemos cuando tenemos un superávit de dinero, pues no lo ponemos debajo del colchón, vamos y lo depositamos al banco. Pero para la gente que estaba escuchando al Señor Jesucristo, se identificó plenamente con este caso. Un hombre descubre un tesoro en un campo que pertenece a otra persona. No es un campo que le pertenece. No dice explícitamente qué está haciendo. Dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. No sabemos si estaba arando o estaba construyendo algo y tuvo que hacer una zanja y encontró este tesoro. No lo explica el Señor. Lo que sí es cierto es que el terreno no era de él. Y algunos podrán preguntarse y decir, bueno, el tesoro no era de él, pues era de la persona que era dueño del terreno, ¿eh? Bueno, hermanos, en aquel tiempo las leyes, primeramente el dueño no sabía que había un tesoro, primeramente, ¿eh? Si no lo hubiera sacado desde hace mucho. Pero las leyes rabínicas decían que si una persona encontraba un tesoro, inclusive afuera de tu casa, allí en el jardín, era de ellos, no era tuyo. Es más, eran tan estrictos que si la pared estaba de este tamaño y encontraba un tesoro escondido en la pared y estaba de la mitad para afuera y venía una persona afuera y lo reclamaba, decía, se podía quedar con el tesoro. Si el tesoro estaba de la mitad para adentro, no lo podía reclamar. Eran los propietarios de la casa, eran dueños del tesoro. Fíjense qué curioso. Todo eso estaba bien legislado, ¿no? Bueno, el asunto es que este hombre estaba en su derecho de ir y comprar el terreno y sacarlo, ¿no? Obviamente era muy grande el terreno, puesto que si hubieran sido unas cuantas monedas, pues se las echa a la bolsa y vámonos, ¿no? Pero haber sido un tesoro enorme, de tal manera que dijo, tengo que vender todo para poder comprar el terreno, para poderlo sacar libremente, ya una vez siendo dueño del tesoro. El Señor comparte esto y nos quiere dar un mensaje de que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Pero también habla de la perla preciosa. Dice en el 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas.
Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Este hombre es muy semejante, pues ahorita no vemos mercaderes buscando perlas, y mucho menos en esta área, ¿verdad? Porque pues aquí no hay perlas, ¿verdad? Tendríamos que estar en la costa. Pero para que podamos identificarnos con este personaje, hermanos, podemos hacer una similitud con aquellas personas que andan de ventas de garage, en ventas de garage, o van y van a las tiendas de antigüedades tratando de descubrir o encontrar algo súper valioso que el dueño no sabe. Y ha sucedido. Ustedes lo han visto en Estados Unidos, que hay gente que compra con $10 una pintura y la venden en millones de dólares porque es un Rembrandt o porque es de otro autor muy conocido, y que la persona que lo estaba vendiendo no sabía. Eso es lo que hacen esas personas hoy en día, y esto es lo que estaba haciendo el mercader de aquel tiempo. Él está viendo, y él, siendo un experto, podía evaluar, porque las perlas no se determina su valor por el tamaño, sino por su calidad y su redondez y su brillo y su color. Entonces, como él era un experto, dijo: esta perla que está allí entre las otras, esta vale muchísimo. Cuando la encuentra, dice que fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas parábolas no tratan de un asunto de inversión, hermanos. El Señor no nos está diciendo cómo invertir dinero. Váyase a buscar tesoros, o váyase a buscar perlas preciosas. Venda todo lo que tenga. No, es una enseñanza espiritual. Todo lo que el mundo considera como valioso o importante es considerado nada cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos al Señor. Por cuanto cosas eran para mí ganancias, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, ¿qué nos enseñan estas dos parábolas, estas diminutas parábolas? ¿Qué nos enseñan? Quiero compartirles 5 enseñanzas muy importantes. La primera, hermanos: el reino es de un valor que no tiene precio. En Cristo y su reino, un tesoro eterno tenemos en Él. Es de gran valor, más allá de lo que nos pudiéramos imaginar y de lo que pudiéramos comparar aquí en el mundo. Por una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es lo que tenemos en Cristo, hermano. No hay nada en el mundo que se compare con el tesoro de haber encontrado el reino de los cielos. No hay nada, hermano. Y eso es lo que Cristo está tratando de decir. No hay nada. Y por eso Él hace una exageración en estas parábolas, diciendo que vendieron todo lo que tenían porque se dieron cuenta que el tesoro escondido, que la perla preciosa tenían un valor incalculable, que era bueno vender todo lo que tenían para ir a comprar aquel terreno o aquella perla preciosa. Así es el reino de los cielos, el Señor. El reino, recuerde, hermano, el reino es donde Cristo gobierna con bondad y bendice eternamente a los creyentes. Son aquellos que han aceptado su señoría y su salvación en Él. El reino es un tesoro, hermanos. El reino de los cielos es un tesoro escondido en este mundo corrupto, contaminado por el pecado. Es un tesoro escondido. Y ese tesoro, hermanos, incluye salvación, perdón, gozo, paz, virtud, bondad, gloria, vida eterna y la presencia misma de Dios por la eternidad. Eso es el reino de los cielos. Vamos a tener la presencia de Dios ante nuestras vidas por la eternidad, gozando de su presencia. No hay mayor tesoro que podamos encontrarnos. No hay mayor tesoro. Entonces, lo que está tratando de enseñar nuestro Señor es que el reino de los cielos no tiene un valor.
Es invaluable. No se puede dar valor porque es inmesurable su valor. Segundo, hermanos, el reino de Dios no es visible. Ya lo comentamos. No tenemos una localidad, no tenemos un terreno. Vean ustedes que en las dos parábolas el tesoro estaba escondido, nadie lo estaba viendo. Y acá esta perla preciosa estaba entre muchas perlas o entre muchas otras cosas que nadie veía el valor de esa perla. El valor del reino no es visible para la gente, no es visible para el mundo, no es visible para mucha gente. Por eso la gente no puede comprender. No está en las tiendas o en los escaparates. No son evidentes para el observador casual. Está allí para quienes lo buscan. Está allí para el que quiere, pero no se identifica para aquel que es tibio. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, el reino de Dios permanece oculto para la gente que no busca, para la gente natural, a los que no le interesa. Esto explica el hecho de que por qué la gente se asombra tanto de que los cristianos le demos tanto énfasis a Cristo y a su gloria. Dice, pues esa gente está loca, ¿verdad? Nos dicen, pues ¿qué tanto hacen, verdad? Porque no pueden entender, no han visto el tesoro escondido, no han visto la perla preciosa. Para ellos no significa nada, hermanos. Para ellos no significa nada. No entienden por qué una persona se puede someter al señorío de Cristo y repudiar todo el pecado y los placeres del mundo y someterse al Señor en obediencia. No pueden entender por qué tomamos esas decisiones. Pero es porque no han visto el tesoro, no han visto la perla preciosa. Están ciegos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es parte del deterioro moral de nuestra cultura. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, pero solo aquellos que le buscan le encontrarán, y los que le buscan es porque Dios en su gracia los atrae a Cristo. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así que, hermanos, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Tercera mensaje que el Señor nos está diciendo: el reino se apropia personalmente. La figura clave de estas parábolas son el campesino o la persona que está en ese terreno y el mercader. Son individuos, cada uno individualmente en cada parábola. Cada uno encuentra un objeto de gran valor. Estas parábolas son importantes porque el Señor está tratando de enseñarle a los judíos de que por el hecho de ser del linaje de Abraham, no por eso ellos eran parte del reino de los cielos. Y esto también se puede confundir hoy en la actualidad, hoy en día, hermano. Se puede confundir porque pensando que porque yo voy a una iglesia cristiana, o porque mis padres son cristianos, o porque yo vengo y participo en la iglesia, creo que soy parte del reino de los cielos. Pero es probable que no. Es probable que no. Como esta audiencia del Señor Jesús, pensaban que eran hijos de Abraham, hijos de Dios, y el Señor les dijo: de vuestro padre el diablo sois. Por el hecho de ser del linaje de Abraham, no quería decir que ellos fueran de Dios. Entonces, esto no es colectivo, hermanos. La parábola dice que una persona fue y encontró un tesoro escondido, y la otra parábola dice que una persona encontró la perla preciosa, no varias. Esto es individual. Encontrar el reino de los cielos se torna en una acción individual, no colectiva. No porque soy hijo de padres cristianos, no porque vengo aquí a la iglesia. Tiene que ser una decisión personal para que seamos parte del reino de los cielos, únicamente. No porque estés bautizado aquí, o hayas sido bautizado en una iglesia, o porque eres miembro de una iglesia, o porque vienes aquí.
por eso ya tienes entrada al cielo. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, decía Pablo, ¿verdad? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Para que lo podamos aplicar a nuestra era, porque ser cristiano no es ser en lo exterior, ni bautizarse y venir a la iglesia se hace exteriormente en la carne, sino que es cristiano el que es en lo interior, y el aceptar a Cristo en su corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Usted no es un ciudadano del reino de los cielos hasta que usted en lo individual ha tomado una acción para entrar a ese reino a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y el fruto y la necesaria prueba de esa unión son el verdadero amor por Cristo. El verdadero amor por Cristo, la entrega a su autoridad, a su señorío, y una confianza incondicional en Él como su Señor y Salvador. Esa es una prueba de que usted está en el reino. Cuarto, hermanos, el reino es verdaderamente fuente de gozo real. El reino es realmente fuente de gozo real. Dice que el hombre se fue gozoso por haber encontrado un tesoro. Una de las necesidades básicas que el Señor satisface en nosotros es de que seamos felices, de que estemos contentos, hermanos. No estamos constantemente felices, gozosos, porque todavía estamos en la presencia del pecado, pero es algo de las cosas que nos da el Señor por haber entrado al reino, de que nos da gozo, el gozo de la salvación. Esta cosa os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesucristo nos da gozo, hermanos. Yo estoy seguro, hermano, que si usted se encontrara un tesoro de 17 millones de dólares, daría un brinco como este alto. Es más, a los ya más veteranos hasta un infarto les daría, ¿verdad? Hemos encontrado el reino de los cielos. Yo me pregunto si usted da brincos de este alto porque encontró al Señor. Yo me pregunto si usted está gozoso y feliz de ser parte del Hijo de ser de Dios, ser hijo de Dios. Hemos encontrado salvación, hermanos. Es algo increíble. Es algo increíble que a veces no estamos apercibidos de lo que Cristo hizo ahí en la cruz del Calvario por nosotros, y que ahora las ventanas del cielo se abrieron. Se abrieron totalmente, de tal manera que tengo acceso al Padre Santo, lleno de misericordia, porque he sido lavado por la sangre, y salto de emoción, hermanos, porque soy salvo ahora. Amén. Brinco, hermanos. Es un resultado, hermanos. Es un resultado de haber encontrado el tesoro escondido y la perla preciosa. El gozo, el estar feliz, es el resultado natural de estar en el Señor. Así que podemos decir: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y finalmente, hermanos, no todos llegan al reino por la misma ruta. No todo el mundo llega al reino por la misma ruta, hermanos. Déjeme aclarar o describir las similitudes de las dos parábolas. En las dos parábolas existe un individuo. En las dos parábolas encuentran algo de valor. En las dos parábolas cada uno entiende el valor de lo que han encontrado. Y en las dos parábolas cada uno va y vende todo lo que tiene para obtener aquello que han encontrado. Esas son las similitudes. Podríamos decir: ¿por qué el Señor
dio dos parábolas casi idénticas en cuanto al mensaje. Pero en estas dos parábolas podemos encontrar algo muy importante. Y yo le doy gracias a Dios que Mateo escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. En la primera parábola, el hombre no estaba buscando ese tesoro. En la segunda parábola, el mercader andaba buscando una perla preciosa. Yo soy como el de la primera parábola, hermano. Yo no andaba buscando a Dios. Y Dios me encontró. Alguien me habló de Cristo. Yo no lo hacía en el mundo, o sea, sí conocía a Dios, pero traía otra agenda, traía otros pensamientos, otros planes, otras cosas. Pero Dios me buscó. Me topé con el gran tesoro, hermanos. Bendito sea Dios. Porque me topé con Cristo cuando me hablaron del Señor. Increíble que Dios haya tenido esa misericordia conmigo. Alabo a mi Dios por eso. Pero también, hermanos, también veo otros hermanos que toda su vida buscaron al Señor y fueron a la iglesia y lo buscaron y lo buscaron y lo buscaron hasta que encontraron la perla preciosa y pudieron saltar también y decir: aquí está, bendito sea el Señor. ¿Ya? Gloria a Dios. No depende de nosotros, hermanos. El Señor tenía ahí el reino de los cielos. No hicimos nada. Algunos el Señor nos lo topamos, el Señor nos tuvo que dar un coscorrón para que entendiéramos que ahí estaba el reino de los cielos. Y otros el Señor, después de nuestra búsqueda constante y constante a través de años, el Señor nos tocó y nos mostró la perla preciosa. Amén. Esa es la diferencia entre las dos parábolas, hermanos. Nada estaba buscando el hombre del campo y se encontró el tesoro. Sin embargo, el mercader, cuando vieron la perla preciosa, después de buscarla tal vez por años, dijo: tengo que vender todo. Quiero al Señor, aquí está, aquí ya lo estoy viendo. Quiero al Señor, que entrego mi vida porque quiero estar en el reino de los cielos. Esto mismo sucede, hermanos, lo vemos ahí en las Escrituras. Pablo lo tuvo que tumbar el Señor del caballo y mostrarse. Lo mismo sucedió con la mujer samaritana. Ella iba por agua y el Señor se le enfrentó, se le puso ahí: dame de beber, para que escuchara el mensaje. Pero también vemos en las Escrituras al eunuco. Prediqué hace algunos domingos sobre el eunuco, cómo él hizo un viaje de 3 meses hasta Jerusalén, buscando la presencia de Dios ahí en el templo, y que al final de cuentas ni siquiera pudo entrar porque era un extranjero y además estaba mutilado. No pudo entrar y no pudo adorar a Dios en el templo y se va muy triste. Pero él estaba buscando a Dios, y hasta que se encuentra con Felipe. Lo vemos también con Cornelio, un varón de Dios que hacía oración constantemente, pero que no conocía al Señor, y que Pedro le habló. Y lo vemos los fieles de Berea, que constantemente buscaban entre las Escrituras al Señor. Hermanos, yo no sé cuál haya sido tu experiencia, si la del campesino, del terreno o del mercader. Pero si encontraste el reino de los cielos, hermanos, hay gozo. Somos felices, hermanos. Y en las dos maneras, hermanos, Dios se ocupó de tal manera que ordenó tus pasos, ya sea de esta manera o de esta manera, de acuerdo con su plan, otorgando a tu corazón pecaminoso y alejado de Dios el poder apreciar el valor del tesoro escondido o la perla preciosa. Y con eso animarnos a entregar nuestra vida y ser parte del reino de los cielos. Concluyo, hermano, concluyo. Y te hago esta pregunta: ¿has encontrado el tesoro escondido o la perla preciosa? Cristo tiene un valor inmesurable, hermanos. ¿No lo puedes entender o percibir?
¿Lo puedes entender o percibir? ¿Has encontrado esa perla preciosa de tal manera que digas, sí, ya lo encontré? Soy parte del reino de los cielos. Estoy convencido, Dios ha tocado mi alma. ¿O solamente tienes un concepto mental y vienes a la iglesia y tienes una fe histórica de Jesús? Si no percibes el reino de los cielos, es tal vez porque no has encontrado el tesoro, porque no has encontrado la perla preciosa. Si no anhelas la presencia de Dios, hermanos, si no anhelas estar en su reino, bajo su señorío, obedecerles, darle alabanza y glorificar su nombre, es porque tal vez no estás en el reino de los cielos. Sino simplemente es otra cosa. Vienes a la iglesia, pero recuerda que el reino de los cielos es invisible. No lo vemos. No hay que llenar una solicitud para entrar al reino de los cielos. Es estar en Cristo, porque el reino no se apropia personalmente, hermanos. No porque tus padres, no porque tus parientes, tus hermanos. ¿Estás gozoso con el Señor? ¿Estás feliz de que te haya alcanzado, hermanos? Si no es así, tal vez no has encontrado el tesoro o la perla preciosa. Y cuidado, hermanos, cuidado, tú, que tal vez no hayas tenido esa experiencia. Sí conoces de Cristo, conoces la Biblia, vienes a la iglesia, pero a lo mejor nunca has encontrado ese tesoro escondido. Tal vez nunca has encontrado esa perla preciosa. Tal vez toda tu vida le has buscado, pero no le has hallado, pero ahorita es el momento. Tal vez no lo estás buscando, pero aquí está y le puedes encontrar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Y dice el Señor, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Tienes la oportunidad de entrar al reino de los cielos el día de hoy. Si es que no estás ahí, tienes la oportunidad en este día. Tienes la oportunidad de ser parte del reino de los cielos.